Bienvenidos. Presento en esta ocasión la actividad número C correspondiente a la asignatura Freud. Aquí en este caso la solicitud es una selección de 20 subtemas y desarrollarlos mediante el método de su elección, ya sea cuadro comparativo, reseña, mapa conceptual, cuadro sinóptico, etcétera. Agregará su conclusión sobre su aprendizaje obtenido. Conclusión personal, pues sobre ese tema tan interesante que es el despliegue del inconsciente y sus formaciones, o sea, los sueños, ¿verdad? Aquí en este caso es bastante amplio el contenido de estos subtemas, de acuerdo a los contenidos temáticos de esta asignatura, como pueden darse cuenta. Entonces voy a ampliar un poquito para poder dar lectura a lo mismo. El primero es la literatura científica sobre los problemas oníricos, relación del sueño con la vida despierta, el material onírico, la memoria en el sueño, estímulos, fuentes de los sueños, olvido de los sueños al despertar, las peculiaridades psicológicas del sueño, teorías oníricas y funciones del sueño, relación entre los sueños y las enfermedades mentales, el método de interpretación onírica, el sueño como realización de deseos, la deformación onírica. Tenemos material y fuentes de los sueños, lo reciente y lo independiente del sueño, lo infantil como fuente onírica, las fuentes oníricas somáticas, sueños tópicos, el sueño de avergonzamiento ante la propia desnudez, sueño de la muerte de las personas queridas, otros sueños típicos, el sueño de examen. Aquí, como pueden darse cuenta en esta presentación, pues se trata de bastantes subtemas. Si no me equivoco, son aproximadamente entre 30 y 40. De ellos van a seleccionar 20 y los van a desarrollar. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues lo van a hacer en base a los mismos libros que he estado recomendando anteriormente, y bien materiales de su preferencia o esta presentación que yo les estoy haciendo en este momento. Y en la misma, pues me permito presentarles sobre los sueños, un material que yo he presentado a los alumnos de forma presencial. Aquí voy a presentarles lo relativo al mismo. Por ejemplo, este libro, ¿no? La interpretación de los sueños. Este es un volumen 1, pero realmente pues hay una serie de libros relativos a este tema tan importante, que fue con el que Sigmund Freud señaló en su importancia para la salud del paciente, para la interpretación de los mismos y poder lograr el comprendimiento de ellos, para el darse cuenta y mejorar pues las condiciones por las cuales estaba atraviesa, ¿no? En este caso el paciente. En lo particular no me toca mucho la terapia. Yo como terapeuta, que las personas tengan sueños recurrentes. Sin embargo, esto ocurre y vamos a ir planteando el porqué de los mismos. Por ejemplo, para muchas personas ese libro con el que nació el psicoanálisis. En esta obra, Freud desarrolla la idea de que los sueños podrían ser en el ámbito en el que los pensamientos inconscientes emergen a la conciencia, disfrazados a través de mensajes transmitidos de manera simbólica. Así, los sueños serían expresiones de deseos reprimidos que aprovechan para asomarse al encuentro de la mente consciente cuando dormimos. Este libro de la interpretación de los sueños, pues se habla de un tiempo de 1900. Y tenemos también, pues, por ejemplo, esto de sapere aude, ¿no? Esta habilidad del conocimiento y esta habilidad y esta virtud del saber ser un buen escucha, ¿no? Como terapeuta, Freud puede decirse que poseía esta virtud como investigador. El yo durmiente, decía Freud, se centra sobre el deseo de mantener el sueño. Considera toda demanda como una perturbación e intenta desembarazarse de la misma.
Tenemos en los sueños, pues tipos de sueños, primero, segundo y tercer sueño. El primero, sin inhibiciones, vida cotidiana, es claro, fácil de entender. El encubierto, reprimido, requiere interpretación. En el segundo, el tercero, deseo reprimido y se muestra poco encubierto. Y tenemos también, bueno, pues los sueños como esta válvula de escape que brinda la oportunidad para cumplir los deseos irrealizables de la vida real. El tema y los símbolos oníricos reciben el nombre de contenido manifiesto. Su significado verdadero se encuentra en el contenido latente, significado psicológico. Los mecanismos de los sueños igual a la transformación que hacen las defensas para convertir el contenido latente en manifiesto y van a contribuir a consolidar los recursos de la vida diurna. Aquí en la interpretación de los sueños, bueno, pues tenemos sueños angustiosos, hay un material onírico latente, apenas ha experimentado cambios de forma que las demandas son demasiado importantes para ser desoídas. Las pesadillas, bueno, pues las pesadillas no se consideran significativas para poder interpretar la vida del paciente, la neurosis, lo que está ocurriendo. La amenaza que sufre el yo es excesiva. El individuo abandona el sueño y regresa al estado de vigilia. Las pesadillas se consideran un encubrimiento insuficiente en el contenido latente. Y tenemos también, pues, en la labor onírica, en distorsiones oníricas, el compromiso entre las fuerzas inconscientes que luchan por una descarga de la energía y las fuerzas opuestas del yo, el sensor del sueño. El sensor del sueño lo que hace es inhibe, restringe y actúa contra tales presiones. Es la misma fuerza que reprime los deseos inconscientes, los mantiene reprimidos y resiste su expresión en las asociaciones libres necesarias para interpretar los sueños en la terapia psicoanalítica. Tenemos las suposiciones determinadas, todo tiene una causa, tiene un efecto. Si el sueño es una representación del material inconsciente, por irracional y disparado que pueda ser el sueño, siempre va a representar unos procesos inconscientes que el soñador no sabe que sabe. La ley es que hubieran los procesos inconscientes primarios y hallar las diferencias entre ellos y los procesos conscientes secundarios. Pues en el inconsciente, los elementos del pensamiento que durante el estado de vigilia se van a mantener separados se combinan o condensan en unidades mayores. También tenemos otra ley que gobierna los procesos inconscientes, es el desplazamiento en el sentido de vigilia. Las energías instintivas son invertidas o catequizadas, cargas de energía mental en objetos definidos. El inconsciente utiliza su propio idioma, es decir, el lenguaje es sin gramática de la lógica en el que se hallan sus aplicaciones, elementos contradictorios y se alcanzan compromisos entre aciertos que se incluyen mutuamente, sí y no, verdadero y falso, realidad e imaginación, conviven con absoluto desprecio hacia toda la consistencia humana. Y tenemos que no hay lógica en los sueños. En la elaboración secundaria, elementos no relacionados pueden ser situados juntos y representados como un todo. Una idea puede ser representada por su opuesta. La relación causal puede ser sustituida por una secundaria meramente temporal, lo que resulta imposible en la vida de vigilia, que puede tornarse posible verdadera en un sueño. Y tenemos también, pues, los sueños que utilizan símbolos usualmente descriptivos en forma universal, por ejemplo, la casa, el cuerpo humano, casa plana, un hombre, casa con balcones y prominencias, cuerpo femenino, reyes y reinas, padres, agua, un nacimiento, un viaje, por ejemplo, la muerte. O sea, recuerden que no, los sueños no tienen una interpretación universal todo el tiempo, porque pues nosotros tenemos diferentes características, aún siendo seres humanos, nuestras experiencias de vida son como las huellas digitales, ¿no? O sea, diferentes. Entonces, un sueño no puede decir que significa lo mismo en una persona que en otra, por las historias de vida, las experiencias que existen en su mente,
en sus pensamientos, en sus emociones, en todo lo que han vivido. Por ejemplo, en bolsillos, macetas, jarrones, receptáculos, bolsas, monederos, cajones, tarros y cajas, puertas y ventanas, pues significan órganos sexuales femeninos. Tenemos el útero, las habitaciones de los almacenes, por esos periódicos e intervalos, como relojes, caracoles y mejillones, edificios como iglesias y capillas, pues también mujeres, genitales femeninos abiertos, melocotones y naranjas, pues habla aquí de los senos, paisaje con rocas, bosque y agua, también órganos femeninos. Y tenemos símbolos distintivos del hombre, por ejemplo, una capa y un sombrero, palos, llaves, cuchillos, varas, lápices, pistolas, árboles, martillos, órgano sexual masculino, órgano reproductor masculino que conecta a los pares durante el coito, es un puente, o bien nacimiento, muerte, tránsito de la vida a la muerte, del útero al nacimiento, el puente. Y tenemos aviones y globos, la erección, la maquinaria, los órganos masculinos, el número 3 como pene y como testículos. Esto en la universalidad del significado de los sueños, si existe, como comenté hace un momento, pues esta tipificación. Pero no, como comenté también, esto no significa, aquí en este caso está establecido, ¿verdad? Pero pues no significa que soñar la muerte o soñar una serpiente tenga el mismo significado para uno y para otro, ¿verdad? Muy bien, y tenemos por regla general, por ejemplo, una madre fálica agresiva y el miedo a una araña representa el miedo al incesto y el horror ante órganos sexuales femeninos. Y también tenemos pues el conjunto de las 3 transformaciones aquí en alemán, Entstellung, y aquí nos trata de estos 3 transformaciones, por ejemplo, el desplazamiento, que hace referencia al significado desde la parte central del sueño a lugares accesorios de ocultando al soñante la auténtica naturaleza de ese sueño. Tenemos a la condensación, o sea, como la imagen que hace el relato del contenido manifiesto, que sea mucho más breve que la descripción del contenido latente, y la transformación susceptible a repetición de imágenes, que es el contenido manifiesto, y se compone casi siempre de situaciones visuales. Las ideas latentes tienen ante todo que adoptar una disposición que las haga aptas para esta peculiar forma expositiva. Tenemos también por ejemplo, el análisis fragmentario de una neurosis, el caso Dora, el retraso de curación o del alivio tiene efectividad. Efectivamente, su causa en la propia persona del médico. Durante una cura psicoanalítica queda regularmente interrumpida la producción de nuevos síntomas, pero la reproducción de la neurosis no se extingue con ello, sino que actúa en la creación de un orden especial de productos mentales inconscientes en su mayor parte, a los que podemos dar nombre, transferencia, que se rediccione a productos facímiles de los impulsos o fantasías que han de ser despertados y hechos conscientes durante el desarrollo del análisis, que engañan con singularidad característica de su especie la situación de una persona antes que la persona del médico. Bueno, pues el caso de Dora lo encontramos en este libro, que es análisis fragmentario de una histeria o de una neurosis. Entonces es interesante este ejemplo, ¿verdad? De Dora. Y aquí, pues, la interpretación onírica se entreteje en el historial de tratamiento y cómo logramos con su ayuda, según la amnesia, y llegar a la solución de los síntomas. Son pequeños fragmentos del libro que acabo de señalar. Por ejemplo, dice: aprendí por entonces a traducir el lenguaje vulgar, el idioma de los sueños, y actualmente puedo afirmar que tal conocimiento es indispensable para el psicoanalítico, pues los sueños nos llevan a la conciencia aquel material psíquico que
a causa de la resistencia provocada por su contenido fuera de la conciencia, haciéndose con ello patógeno, o más brevemente, los sueños son uno de los rodeos que permiten eludir la represión, uno de los medios principales de la llamada representación psíquica indirecta. Y bueno, aquí es del libro de Teorías y Sistemas Contemporáneos de Psicología de Benjamin B. Bolman, que también se los he recomendado, pues ahí se dice que el sueño es un fenómeno no somático, no nos concierne, solo puede ser de interés para nosotros en la hipótesis de que se trate de un fenómeno mental. Aquí vemos esto del contenido manifiesto y vemos esto del contenido latente. Freud consideraba que los sueños eran importantes para poder explicar lo que sucedía en el inconsciente, ya que mientras soñamos las defensas del yo no están presentes. Debido a ello, mucho material reprimido se hace consciente, aunque de una manera distorsionada. Recordar fragmentos de los sueños puede ayudar a despertar las emociones y los recuerdos enterrados. Por lo tanto, los sueños juegan un papel importante en la mente inconsciente y sirven para dar pistas de cómo éste opera. Tenemos también, pues, que Freud distingue, como dije ahorita, el contenido manifiesto, lo que estamos recordando, pero lo que nos interesa es ese contenido latente, o sea, el significado simbólico del sueño, lo que intenta decir. El primero es superficial y el segundo se manifiesta a través del lenguaje de los sueños. El autor de la teoría de interpretación de los sueños menciona que los sueños representan la realización de un deseo por parte del soñador, incluso las pesadillas. Según su teoría, la censura de los sueños produce una distorsión de su contenido, así que lo que puede parecer un conjunto de imágenes soñadas sin sentido a través del análisis, su método descifrador realmente puede ser un conjunto de ideas coherentes. Y aquí tenemos de otra manera, pues la gráfica está relacionada a estos tres procesos del contenido del sueño, como ese manifiesto, como ese latente, y como tenemos aquí a la resistencia. En el contenido manifiesto, lo que se sueña y se cuenta, formando el contenido diurno. Tenemos los pensamientos latentes, como ese material inconsciente oculto, al que debemos llegar persiguiendo las ocurrencias, como lo que señalé ahorita. Y en relación a la resistencia, pues es una marca distintiva el que una ocurrencia se acompañe de una objeción. Cuando la resistencia es escasa, el sustituto no está muy alejado del inconsciente. Tenemos, por ejemplo, la imagen, el contenido manifiesto, contenido que se puede recordar, y el latente, pues son ideas que residen en el inconsciente. Y aquí un diagramita relacionado al mismo tema. Los sueños se componen de esto que estamos señalando, que lo dijimos. La idea principal es reprimida, corresponde al deseo inconsciente. La transposición de pensamientos latentes, o sea, las imágenes, la idea principal es modificada por el trabajo del sueño, traspaso de pensamientos inconscientes a una vivencia alucinaria, y aquí vemos nuevamente la condensación, el desplazamiento y la figuración en lo contrario. Esta sería la esencia en la formación del sueño. Y tengo aquí otra diapositiva, el del cómo y para qué interpreta Freud los sueños. Pues tenemos la asociación libre, tenemos la vía regia del psicoanálisis, esta es la interpretación de los sueños. Ya hablamos de esto de los símbolos universales, pues se demuestra que los sueños tienen un sentido, que era una formación del inconsciente y que tienen que ver con los deseos. Y tenemos los sueños infantiles, el contenido manifiesto e ideas latentes del sueño, la censura del sueño y el trabajo del sueño, el simbolismo en el sueño, la realización de los deseos. La mente humana, pues, es poderosa, ¿verdad? Es muy, muy interesante, pues, analizar, por ejemplo, esto del tema del por qué olvidamos los sueños, ¿verdad? Y por supuesto, vamos a olvidar esos sueños que en la forma consciente, pues, nos van a causar bastante daño. O sea, no estamos aceptando, entonces mejor los olvidamos, ¿no? De igual manera, yo
obligado a disfrazar los deseos reprimidos del inconsciente. Esto es las figuras substitutivas y esa es una presentación, pero realmente, pues aquí tengo otra presentación con bastante contenido relacionada también a los sueños, la relación del sueño con la vida despierta. Nunca se repite la vida diurna, con sus trabajos y placeres, sus alegrías y dolores. Por el contrario, tiende el sueño a liberarnos de ella. El contenido de los sueños queda determinado por la personalidad individual, como lo dije ahorita, por la edad, el sexo, la posición, el grado de cultura y el género, la vida habitual del sujeto y por los sucesos y enseñanzas de su pasado individual. Por singulares que sean sus formaciones, no puede hacerse independientemente del mundo real y todas sus creaciones, tanto las más sublimes como las más ridículas, tienen siempre que tomar su tema fundamental de aquello que en el mundo sensorial ha aparecido ante nuestros ojos o ha encontrado en una forma cualquiera lugar de nuestro pensamiento despierto, esto es, de aquello que ya hemos vivido antes del experimentar en lo exterior o interiormente. Y tenemos también el material onírico como la memoria del sueño. Una de las fuentes de las que el sueño extrae el material que reproduce la vida infantil, la infancia del individuo. En los sueños pueden descubrirse elementos, personas, objetos, lugares, hechos, etcétera, que corresponden con experiencias vividas en los días inmediatamente anteriores, lo que Freud determina restos diurnos. En la selección del material que reproducimos en el sueño no siempre es lo más importante lo que se tiene en cuenta, como sucede en la vida despierta, sino lo más indiferente y nimio. Y tenemos también, estímulos y fuentes del sueño, como estímulos sensoriales externos, los objetos, como un ejemplo, pues una luz intensa que llega a nuestros ojos, un ruido a nuestros oídos o el olor a nuestro olfato. Los estímulos sensoriales internos, objetivos, que se refieren a aquellas sensaciones objetivas, visuales, auditivas, que apenas traspasan el umbral de percepción y que el estilo de vigilia, pues no son conocidas como caos luminoso del campo visual oscuro, zumbido de oídos, etc. Los estímulos somáticos internos, los orgánicos, que vendrían siendo fruto de la excitación o alteración de nuestro organismo interno, que en estado de salud apenas nos dan noticia de su existencia, pero que durante los estados de excitación o enfermedad llegan a construir una fuente de sensaciones dolorosas, en su mayoría equivalentes a los estímulos procedentes del exterior y, vamos a poner aquí la N, y las fuentes de estímulo puramente psíquicas, una fuente onírica nada despreciable que supone que los intereses de la vida despierta, ocupaciones y preocupaciones cotidianas pasan al estado de reposo, justificando la presencia de algunos de los contenidos de los sueños. La teoría de realización de los sueños, pues es la necesidad de no satisfechas, anhelos frustrados, deseos contrariados, son cumplidamente compensadas durante el sueño gracias a una misteriosa alquimia en todos sus detalles, pero en una forma virtual. El guardián del dormir pues, puede ser considerado como una realización de deseos, ya que a fin de cuentas soñamos porque deseamos permanecer dormidos. Este guardián, pues también va, aparte de que va a vigilar que no nos despertemos cuando los sueños son placenteros, pues se va también a incluir situaciones del ambiente exterior, como lo vimos anteriormente, como estímulos como un despertador, ¿no? Que suena y que pensamos que ya nos levantamos, que ya estamos en el trabajo, pero pues no es así. Hay otras teorías, pues que consideran que durante el sueño perdura la actividad psíquica de la vigilia, según ellas el alma no duerme. Las únicas reacciones adecuadas serían dormir sin sueños o despertar cuando sobreviene un estímulo perturbador, pero nunca soñar. Teoría que acepta que el sueño es fruto del descanso de la actividad psíquica y una debilidad de la coherencia. Teorías muy aplaudidas por los autores médicos y en general por el mundo científico, de las que se deduce que el reposo se extiende al alma,
pero no consigue aislarla por completo del mundo exterior, sino que penetra en su mecanismo haciéndolo temporalmente inutilizable. Perdón. Teorías del alma soñadora, facultad de realizar funciones psíquicas en situaciones de vigilia no pueden llevarse a cabo. Tenemos también la elaboración onírica como el trabajo que realiza la psique del soñante para conseguir transformar las ideas latentes del sueño en contenido manifiesto. Así el sueño que recordamos no sería sino un resumen del proceso de elaboración onírica que, tomando como base las ideas latentes, ha llevado a cabo el soñante mientras dormía, alarde maquiavélico de adaptación que mascara aquellas ideas latentes que son rechazadas desde el punto de vista ético, estético, social o cultural, para que puedan encontrar a través del sueño una vía de expresión y satisfacción, aunque solo sea virtual. Tenemos también, pues aquí la tarea del enmascaramiento de la oración onírica, que se vale de los 5 mecanismos, y los 5 son la condensación, el desplazamiento, la simbolización, la dramatización y la transformación de ideas en imágenes visuales. Tenemos a la elaboración secundaria, que aspira a dar coherencia al sueño mediante la selección y ordenación del material, la inserción de nexos asociativos y la inclusión en un contexto inteligible. El sueño pierde su primitivo aspecto de delirio y se aproxima a la contextura de un suceso racional. Por lo llamó elaboración secundaria consideración de la representatividad. Y también una vez me hicieron una pregunta relacionada a los sueños y a la esquizofrenia. Y aprovecho pues para darles a conocer ese material relativo a lo mismo. Y aquí tengo yo una que tiene una duración irregular y es de mala calidad, o sea, en los sueños, ¿verdad? Se produce en cualquier momento del día o de la noche, puede durar mucho tiempo, poco tiempo y a menudo se ve dificultando por el miedo y la ansiedad. La esquizofrenia pues implica una serie de problemas de pensamiento como es la cognición, comportamiento y emociones. Los signos y síntomas pueden variar, pero generalmente implican fantasías, alucinaciones o habla desorganizada y reflejan una capacidad deficiente de vivir normalmente. Aquí en este caso, pues las interrupciones anormales del sueño, por ejemplo, caminar durmiendo, hablar durmiendo, padecer pesadillas de enuresis nocturna, de apnea del sueño, problemas con la respiración que causa un ronquido fuerte o convulsiones nocturnas. Las alteraciones del sueño descritas en esquizofrenia pues van a incluir insomnio, síndrome de apnea obstructiva del sueño, SAOS, alteración del ritmo cardíaco, síndrome de piernas inquietas, CPI, parasomnias e hipersomnia. La hipersomnia pues es el síntoma, queja subjetiva del paciente que consiste en tendencia al sueño en situaciones anormales, es decir, es una facilidad excesiva para concluir el sueño durante el día en situaciones que a la mayoría de las personas no les sucede. La apnea pues vendría a ser un sueño en un trastorno del sueño potencialmente grave en el que la respiración se detiene y recomienza repetidas veces. Si roncas sonoramente, sientes cansancio, incluso después de una noche completa de sueño, puede que tengas apnea del sueño. Bueno, ese es como un antecedente relacionado a trastornos del sueño. Entre ellos se incluyen, por ejemplo, el jactatio, capitis nocturna, que es el hábito de golpearse la cabeza durante el sueño, el hábito de hablar durante el sueño, las pesadillas y los calambres nocturnos de las piernas. Tenemos aquí la neurosis obsesiva, la 909, por Sigmund Freud, que hace implícitamente varias indicaciones técnicas. Él insinuaba que la cura ha de iniciarse con la comunicación de la regla fundamental de la asociación libre. Señala que el analista debe reconocer como justificando un efecto, aunque éste se encuentre ligado a un contenido falso. La interpretación ha de proceder paso a paso a la vez que exprese la resistencia de quien es imposible vender a alguien en abstinencia, en la ausencia de giro que en la obra freudiana generalmente hace referencia, pero que en este contexto es una alusión a la neurosis infantil. Describe el fenómeno del beneficio secundario de la enfermedad, aunque no utiliza
el concepto. Pues la traslaboración es la labor interpretativa de nosotros los analistas cuando proporcionamos terapia psicoanalítica, ¿verdad? Aquí, bueno, pues es bastante contenido relativo a los sueños, ¿verdad? Ya que Sigmund Freud, pues definitivamente hace hincapié en ello para poder establecer algunas situaciones relacionadas con estas neurosis. Y aquí pues recuerdo un dato sobre un sueño. Por ejemplo, el siguiente sueño fue analizado e interpretado en función del conflicto clásico entre los impulsos peligrosos y las defensas restrictivas del individuo. Se estima que las dos personas que intervienen en el sueño constituyen esos dos aspectos del que sueña. Estoy caminando y en las manos sostengo una correa asida por un joven de aspecto dócil y tierno. De repente se convierte en una bestia feroz y amenaza con matarme. Lo contengo y empezamos a forcejear, pero pronto nos damos cuenta de que ninguno de los dos puede salir triunfador. A lo sumo lograré impedir que me destruya. Esto lo dijo este sueño, dicho por Whitman y Kaufman en 1973. Y Freud pues opina que la forma disfrazada del contenido del sueño protege nuestro dormir, permitiendo además satisfacer los deseos. Así que el sujeto se va a despertar o se podría asustar si el material del inconsciente pues se manifiesta tal como es. De ahí que en el psicoanálisis pues las pesadillas, como dije, se van a considerar insuficientes del contenido latente. Bueno, pues es una serie de información relativa a los sueños. Los lactantes, por ejemplo, pasa más del 50% de horas del sueño en forma de movimientos oculares rápidos. Entre porcentaje va disminuyendo a 25 entre los 5 y 9 años de edad, manteniéndose así a lo largo de la vida adulta. Entonces, pues esto de los sueños va a resultar en que es una forma también valiosa de poder diagnosticar, hacer un diagnóstico, hacer un pronóstico y llegar a una conclusión sobre el significado de los mismos. Hay una historia que yo leí hace algún tiempo relacionada pues a una persona que hizo un ejercicio para pues no dormir, un experimento, y en este experimento él no duerme durante 200 horas. O sea, él permanece despierto y él se llamaba Peter Tripp. Este experimento lo hace en 1959. Él era un comentarista neoyorquino de discos y él prometió estar despierto 200 horas en un maratón para colocar fondos en beneficio de una asociación, March of Dimes. Durante 8 días emitió su programa radiofónico e hizo comunicados periódicos de su estado en una cabina de cristal en la plaza Times Square. Aquí en este caso, bueno, pues empieza él a tener muchos problemas, ¿verdad? Por no dormir, hasta alucinaciones. Aquí en este caso, él, por ejemplo, en la mañana del último día, durante la exploración que hacía el neurólogo, Fripp concluyó que él era un sepulturero que intentaba enterrarlo vivo. Brincó de la mesa de exploraciones y trató de alcanzar la puerta teniendo tras de él varios médicos. Entonces aquí de la importancia activamente del dormir, ¿verdad? Aquí en este caso él pues pierde por completo su equilibrio emocional. Es un caso interesante que no lo voy a leer por completo,
Sin embargo, bueno, aquí tienen un recurso muy grande, material para la elaboración de los puntos que yo señalé anteriormente. Espero que estas presentaciones pues tengan a bien aportarles información necesaria para que puedan elaborar la actividad que anteriormente señalé. Gracias por su atención.